al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 21. Vamos a leer del versículo número 15 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Juan 21, 15. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más estamos aquí expuestos a tu palabra. Te damos gracias por el hermoso privilegio de lo que me has o nos has concedido como padres, como abuelos y como congregación, Señor, de poder participar en esta presentación, Señor. Gracias, recibe toda la honra y la gloria. No hay palabras, Señor. Gracias. Te pedimos por tu palabra en esta mañana que traiga vida, fortaleza y restauración a aquellos que la necesitamos. Que bendigas nuestra familia y nuestros hermanos que están fuera del país, que bendigas a los que están conectados en esta hora y también, Señor, que bendigas a aquellos que oirán esta palabra, que sea la obra de tu Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden, hermanos, por favor, tomar su asiento? No hallo cómo ponerle al tema, pues se me viene mucho a mi corazón y a mi mente. Lo vamos a dejar: ¿me amas? Esa es como pregunta, va a ser como tema. Sin embargo, cuando el Señor está preguntándole a Pedro: ¿me amas? Está tratando la manera de ver la disposición que hay en el corazón de Pedro. Definitivamente que eso es lo que hace que exista un verdadero arrepentimiento, y también eso es lo que se necesita para poder ser restaurado. No solo restaurado, sino volver a la posición a la cual pertenecemos. Es una posición que el Señor nos ha concedido, y lamentablemente Pedro es el ejemplo, y no hay un tan solo hombre, y especialmente de los que conocemos como los grandes hombres de fe. Sin embargo, no son todos ellos. Hay muchos que están en el anonimato, que posiblemente llegaron a ser mejores que los que podemos leer. Sin embargo, Dios, por algún propósito, se reservó el nombre de estos hombres y de estas mujeres. Pero Dios nos ha dado una posición, y lamentablemente nosotros como humanos, y qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que no se olvida. Nosotros nos olvidamos de todo. Dios no se olvida de que somos polvo. Dios no se olvida de que estamos expuestos
a circunstancias de la vida que no vamos y no podemos manejar. Entonces, sin embargo, la interrogación que el Señor hace a la vida de Pedro, el propósito no solamente es volverlo a su posición, no solamente es restaurarlo, sino la disposición que Pedro va a mostrar o está mostrando. Eso es lo que más vale en esta porción. Ahora, cuando leo esta porción, veo una restauración que lleva a la agonía. No sé si algunos podemos saber lo que es la agonía. Posiblemente muy pocos han experimentado la agonía de la muerte. Algunos por circunstancias no de enfermedad, sino de peligrosidad, donde sí hemos estado conscientes de que vamos a perder la vida y se vive una agonía espantosa. Entonces, esta es una restauración que lleva a la agonía, una agonía de muerte, y esta es una muerte a nuestra naturaleza caída, una muerte a nuestra carne. También encontramos que parece que el silencio había reinado durante la cena, durante la comida. Vemos también que el Señor no interrumpió ese silencio, se mantuvo un silencio. Los discípulos, conscientes de lo que había sucedido, había un silencio porque estaban todos conscientes de que no solo Pedro era el artífice principal de todo eso. Así se puede ver por su osadía. Pero había un silencio porque todos estaban conscientes de lo que había sucedido. Ellos habían hecho su parte. Significa que nadie estaba exento. Y esto es bien importante porque el silencio manifestaba eso. En el corazón del Señor, ese silencio lo veía como algo bueno, porque encontraba que ya no habían ahí campeones, ya no habían sobresalientes, ya no habían superhombres, superdiscípulos, ya no había alguien que sobresaliera entre ellos. Y esto es bien importante porque ese es lo que necesitamos tener para que el Señor pueda obrar en ese proceso que solo Él sabe cómo va a obrar para restaurarnos. Encontramos ese silencio y en ese silencio el Señor iba a hacer su obra. Y esto es muy, muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. También algo que es muy importante aquí, que nadie iniciaba una conversación, primeramente por lo que acabo de exponer, estaban conscientes de lo que había pasado, pero también nadie podía abrir su boca porque había una reverencia hacia el Señor, había un respeto hacia el Señor y había un reconocimiento de que Él era la máxima autoridad, Él era el maestro, ellos eran los discípulos. Entonces ellos estaban conscientes que no podían iniciar ninguna conversación porque Él estaba ahí y por lo tanto ellos tenían que esperar que Él tomara la iniciativa, y así fue, Él tomó la iniciativa. Como le repito, no había alguien que sobresaliera entre ellos, sino que todos estaban sumisos. Ahora, ¿por qué estaban sumisos? Es bien importante que nosotros podamos analizar esto. Hermano, todo esto lo estoy diciendo porque es lo que pasa en nuestra vida realmente. Esto todos lo vivimos. Aquí no hay alguien que esté exento de lo que estoy diciendo y de lo que pasó en la orilla del lago o en la orilla del mar, como se le llama. Entonces, qué bueno es que mantengamos nuestra posición. Qué bueno es que llegue un momento en el que reconocemos que hay un superior y que no debemos de hacer iniciativa alguna
porque hay alguien que tiene que tomar la batuta, tiene que tomar el liderazgo, tiene que tomar la autoridad. Es muy interesante comprender el capítulo. En el capítulo el Señor está hablando de cómo ellos estaban tratando la manera de pescar, no pescaron nada, se cansaron, el Señor los dirige, ellos tienen éxito. Entonces es bien importante porque todo esto, todo el contexto anterior del capítulo, del versículo número 15, sobre la pesca tiene que ver con las oportunidades y las responsabilidades para con los de afuera, hablando del ministerio, etcétera, hablando de todo, de los de afuera. Qué interesante, qué importante saber que el Señor está pendiente de todo, de nuestras relaciones con los de afuera y de nuestras relaciones con los de adentro. El Señor nos vuelve integrales si tan solo nosotros somos sumisos, si tan solo nosotros le obedecemos. Si le obedecemos, hay aquí una bendición, hay un éxito. Y ellos alcanzaron el éxito porque ellos obedecieron y comprendieron todo lo que el Señor les estaba enseñando en los 14 versículos anteriores. Ahora, el Señor usa ovejas, usa corderos. Al usar el Señor o de ocupar este simbolismo, tiene que ver con la responsabilidad de los de adentro. Qué importante. Tiene que ver con la responsabilidad de los de adentro. Qué importante. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Mire cómo el Señor nos habla, mire cómo el Señor nos enseña. Sí, es cierto, estamos preparados para ver cómo salimos con los compromisos y las responsabilidades con los de afuera. Pero hoy aquí el Señor viene y nos quiere enseñar el compromiso y la responsabilidad de los que tenemos adentro de nuestro redil, de nuestro grupo, de nuestra cobertura, de nuestros límites establecidos. Y esto es muy importante y por eso usa el Señor las ovejas y usa los corderos. ¿Quién toma la iniciativa? El Señor. ¿Quién debe de tomar la iniciativa? El que tenga oídos, que oiga. Porque Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el maestro. ¿Qué está pasando aquí? Pedro lo había negado 3 veces. No solo Pedro, pero hablamos de Pedro. Pedro estaba o se encontraba devastado. Un error, no sé cómo llamarle, un error, y mire cómo lo llevó a él, cómo fue llevado por un error. Aquí encontramos que él siempre toma la iniciativa, siempre se vuelve como el portavoz del grupo. Pero aquí nosotros encontramos que él estaba tan devastado, no devastado, no, devastado, que no podía tomar hoy la iniciativa. No siempre debemos de tomar la iniciativa. En este caso, Pedro, lo que había vivido, lo silenció. También encontramos a este pobre hombre, a este pobre discípulo que necesitaba ayuda. Pedro no buscó la ayuda. Pedro no dijo necesito ayuda, pero necesitaba ayuda. Y así somos. Estamos devastados, estamos necesitados y no lo externamos. Nos enconchamos. Nos sumergimos en nuestra miseria, nos sumergimos en nuestra tristeza y nos sumergimos en nuestro dolor. Pero necesitamos ayuda.
no tenemos el valor para solicitarla. No tenemos las fuerzas para pedirlas. Y así es como se encontraba Pedro y de seguro todo el grupo. Por eso qué maravilloso es que el Señor con mucha anticipación les había dicho que se iban a encontrar después de la resurrección, lo que le había anticipado a Pedro antes de ser sacrificado, etc. Ahora, no solo Pedro, todos habían hecho su parte. Significa que cuando hay conflictos, normalmente, todos somos parte del problema. Porque de alguna manera generamos problemas. Muchas veces solo nuestra presencia genera conflicto. Tal vez usted no ha abierto su boca, tal vez usted no ha tenido alguna actitud externa, pero solo su presencia puede generar un conflicto. Así somos los humanos, somos difíciles. Aún muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos soportamos. Aquí encontramos que Jesús era la parte de la solución. Todos los demás eran parte del problema. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, todos somos parte del problema. El único que es la solución es Él. Ahora, algunas veces podemos pensar, no, yo no soy parte del problema. Si así fuera, qué dichoso es usted. Pero normalmente todos somos un problema. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma condición. Solo que a algunos se nos nota, a otros no. Pero todos somos problema. La condición espiritual de Pedro, es decir, su relación con Jesús el Señor y Maestro, esto es muy importante, y Maestro, había quedado deteriorada. En duda para Pedro, en que el Señor lo iba a volver a buscar, a tomar, etc. Y también con todos los demás que sabían todo. Esto es muy importante porque el Señor abordó a Pedro junto con todos los demás. ¿Por qué no lo hizo a solas? Porque todos los demás estaban conscientes. Y existe la posibilidad de que el Señor a Pedro había tratado con él de una manera personal y había de alguna manera obrado ya en él, pero era necesario también que lo hiciera junto con todos los demás, porque todos los demás sabían lo que había sucedido. Aún esa es parte de la restauración para Pedro. Por eso lo que Jesús hizo, lo hizo con todos presentes. Ahora, ¿por qué? Usted conoce la historia. El Señor está con los discípulos. El Señor les externa lo que va a suceder. Viene Pedro y delante de todos se declaró mejor que todos ellos, estando ellos presentes. Frente a ellos se declaró que era mejor que todos. Ahora, ¿cuántos en determinado momento, aunque no lo digamos literalmente como Pedro, con nuestra actitud hemos hecho sentir a los demás que son un problema y nosotros no? Que estamos libres de pecado. ¿A cuántos hemos hecho sentir que somos mejores? O muchas veces no soy como este, no soy como aquel. Y es líder, y es pastor, y es evangelista, y es apóstol, y es maestro. Increíble. ¿Qué estamos diciendo nosotros con eso? Pedro lamentablemente lo hizo. No demoró mucho en darse cuenta que no era así. No vamos a demorar mucho en darnos cuenta que no es así como nosotros decimos, que somos mejores que los demás. Lamentablemente, esto lo tuvo que vivir Pedro. Ahora,
comenzó Pedro a ceder derechos. Y este fue el asunto. Y quiero decirle algo. Lamentablemente, al igual que Pedro, que es el ejemplo, también los demás discípulos son el ejemplo. No nos damos cuenta cuando comenzamos nosotros a ceder derechos. No nos percatamos. Hoy, tratando de recordarle a mis hijos el compromiso que tienen con Víctor Eduardo, cuando no tenemos hijos, prometemos hasta lo que no podemos cumplir. Pero al recibir un hijo debemos de no olvidar jamás lo que declaramos. Tenemos que hacer un esfuerzo para que nosotros podamos cumplirlo. Y lamentablemente, y quiero tocarlo esto no por Víctor y Mónica y Víctor Eduardo, que va a ser la víctima si esto pasa, sino en cada uno de nosotros. No nos percatamos cuando comenzamos a ceder derechos de malos padres. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuando comenzamos a ceder derechos cuando somos muy indulgentes porque son bebés. No nos damos cuenta que comenzamos a ceder derechos cuando ellos, casi desde su nacimiento y muchas veces desde el vientre, nos manipulan. Comenzamos a ceder derechos. Y eso significa que comenzamos a perder ese compromiso y a perder esa responsabilidad. Y es por eso que llegamos a producir lo que nunca hubiéramos querido tener. Pero cuando comenzamos nosotros a ceder derechos, por ejemplo, casi siempre, lo estoy aclarando, casi siempre los que se casan pierden su vida espiritual. Y si yo se los digo antes de que se casen, se ofenden. Pero casi todos los que se casan pierden su vida espiritual. Se casan y la luna de miel, y esto y lo otro, y que hay muchas razones por las cuales no pueden venir, porque se fueron a vivir lejos, porque el tráfico, porque los horarios, porque no alcanza. Increíble. Comienzan a alejarse y no se percatan. Después nace el bebé y se dedican al bebé y no lo pueden abandonar al bebé. Y llega tal que los niños llegan a tener DUI y todavía los cuidan como que fueran de pecho. Por favor, contésteme. No soy yo. Yo soy parte del problema. La palabra no. ¿Cuál fue el primer momento que podemos visualizar en la vida de Pedro que comenzó a ceder derecho? Lo primero que habla la Escritura y dice, y Pedro le seguía de lejos. Yo sé, hermano, que todo lo que estoy hablando usted ya lo sabe. Pero aquí me estoy enfocando en la disposición que debe de haber en nosotros para nuestra restauración. Si no hay buena disposición, no hay restauración. Estoy tocando las partes que se conocen, que aquí en abundancia las hemos oído. Pedro seguía de lejos al Señor. ¿Y cuántos comenzamos a seguir de lejos al Señor y no nos percatamos que estábamos cediendo derechos? Seguir de lejos es enfriarse. Enfriarse es tener frío. Y el frío nos lleva a refugiarnos a un fuego que no es nuestro. Pero como hemos cedido derechos, no nos percatamos. Pedro había iniciado a seguir de lejos al Señor. Esto lo llevó a estar con extraños. Lo llevó a estar con extraños. ¿Cuántas amistades extrañas tenemos?
¿Cuántos familiares extraños tenemos? ¿Con quiénes depositamos nuestra vida? ¿Con quién depositamos nuestra pareja? ¿Con quién depositamos nuestros hijos? Aunque sean abuelos. Nos llevamos mejor y más con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra propia familia. Estamos más con los de afuera que con los de adentro. Y recuerde, inicié diciendo, los primeros 14 versículos tienen que ver con los de afuera y del 15 en adelante tiene que ver con los de adentro. Allá es con peces y con redes. Aquí es ovejas y corderos. Jóvenes y niños, viejos y niños. Porque usted y su niño, de ambos soy yo el responsable. Ovejas y corderos. Comenzó a relacionarse con extraños. Y eso hizo que se calentara con fuego extraño. ¿Qué significa esto? Que no era el apropiado para su alma. Pero cuando seguimos de lejos al Señor y ya tenemos frío, como cuando no hemos respetado los horarios de comida o no lo hemos podido cumplir y comemos lo que sea porque el hambre es voraz. Lo que necesito es satisfacer mi sistema digestivo porque ya no aguanto el ardor, ya no aguanto el dolor de cabeza y estoy desesperado y puedo comer lo que sea cuando en mis 5 sentidos no lo comería. Usted sabe que algo le hace daño, pero no aguanta el hambre y se lo come. Ahí después me tomo una pastilla, dice. Sí, es cierto, se va a tomar la pastilla, pero el daño se lo va a hacer. ¿Está conmigo, hermano? Yo quisiera que me deje terminar esta enseñanza, fíjese. Porque yo sé que el tiempo ha avanzado rápidamente. Pero de todos modos, usted hablando tonteras se queda después. Entonces mejor oigamos la palabra de Dios. Va. Ay, qué bueno. A eso sí me dijeron amén, gracias. Sí, porque lo que vamos a hablar no es cosa de edificación. Hablamos de comida, de chorizos, de tortilla, de carne, de mariscos. No era apropiado para su alma. ¿Y cómo puedo discernir ya que no es el apropiado para mi alma? Así como no puedo discernir que no es el apropiado para mi sistema digestivo. Si conscientemente lo hago. ¿Y cuántos, lamentablemente, lo hemos hecho? Estar en un fuego que no es apropiado para nuestra vida. Algo más. Increíble. La palabra se había comenzado a cumplir y él no se había percatado porque se había enfriado. Lo había seguido de lejos. Había estado con extraños. Se había calentado fuego extraño. Y fue descubierto. ¿Y a cuántos, estando en nuestra posilga, nos dicen que somos creyentes, nos dicen que nos congregamos y eso no nos despierta? Todavía queremos ocultar porque estamos tan fríos. Hemos perdido la sensibilidad que nos está diciendo el Señor a través de ese malvado, a través de esa malvada, como en el caso de Pedro, en el patio de Caifás. Me acuerdo un inconverso. Qué terrible. Un inconverso. Dice que estaba ahí en su lugar de trabajo y en el bar estaba una que había visto aquí, sirviendo. Y el inconverso llegó donde él dijo, a ti ya te conozco, le dijo, como que era pedra. Pero yo creo que era pedrada. Y no entendió. Mira, cuando perdemos la sensibilidad, le dijo, mira, yo a vos ya te conozco, le dijo. Y qué tremendo cómo es el Señor, ¿verdad? El Señor le había dicho, ¿me vas a negar? Y él comenzó a negarlo.
Y no quiero dar detalles porque algunos por el don de la sospecha pueden ubicarse y otros me van a decir, hermano, ¿puedo orar por ella? Lamentablemente sufrió demasiado ella, pero no pudo lamentablemente atender lo que Dios le había hablado. Fue descubierto, su hablar lo delató, su forma de ser lo delató. Bien sabe el inconverso que no somos de ellos, pero nosotros queremos ser de ellos, queremos ser de ellos. Y el inconverso dice, tú no eres, yo a ti te conozco, tú no eres así, tú no eres de los nuestros. Qué tremendo. Todo esto, ¿a qué llevó a Pedro? Lo llevó a la apostasía. Nadie cree que puede llegar a la apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía es un proceso que lleva al mejor creyente, al mejor discípulo, a negarlo a él, a negar su fe, a negar su vida espiritual, a negar su ministerio y aún, lo peor, puede llevarlo hasta negar su salvación. Pero Dios le había hablado de una forma tan clara a Pedro. Y óigame, cuando estaban los dones, yo dije, Señor, este es el problema de muchos de nosotros, se nos olvida quién eres tú y qué has hecho por nosotros. Se nos olvida el pacto, el compromiso que adquirimos contigo y aún lo que nosotros confesamos, se nos olvida. Y una de las cosas que debemos de pedirle al Señor es no olvidarnos. Porque el olvidarse es la ingratitud para con el Señor. Este encuentro, esta visitación en la cual Pedro fue reprendido, porque Pedro fue reprendido, pero eso lo llevó también a la restauración. Eso lo llevó a volver a su estado anterior, pero con la diferencia, mejorado. ¿Por qué? Porque qué misericordia del Señor, porque así Él lo ha establecido. Cuando Él nos levanta de donde hemos descendido y nos pone a la posición en la cual pertenecemos o que habíamos estado, somos mejorados porque cuando descendimos no habíamos madurado. Cuando volvimos a nuestro estado que estábamos, hoy lo valoramos y por lo tanto venimos con una madurez que antes no teníamos, con una experiencia que antes nunca habíamos vivido. Entonces el sufrimiento, el dolor, la pérdida, al volver en sí, y solo en ese momento nos damos cuenta de la pérdida, de lo que habíamos perdido. Cuando estábamos perdidos, no reparábamos en lo que habíamos perdido, lo que estábamos perdiendo, sino que hasta que volvemos en sí nos damos cuenta de lo que habíamos perdido. ¿Y cuánto hemos perdido la paz, la tranquilidad? ¿Cuántos hemos perdido la armonía? ¿Cuántos hemos perdido el ritmo de la vida que llevábamos? ¿Cuántos hemos perdido nuestro caminar? ¿Cuántos hemos perdido nuestro privilegio a aquel que un día nos llamó? Esto, sin embargo, era necesario para Pedro, así como para el resto de los discípulos, quienes habían oído sus afirmaciones de lealtad. De lealtad. No por casualidad usted oyó la palabra lealtad en los dones. Me sorprendió porque yo sí sé qué es lo que iba a compartir porque el Señor me lo dio. Lealtad. Así como su triple negación. ¿Qué implica el que descendió o negó 3 veces? Descendió completamente. ¿Usted sabe que el hijo pródigo descendió completamente? Ya no había más descenso, más que morir. Pero Dios no iba a permitir que muriera así. Qué misericordia la de Dios.
insensible completamente, apóstata completamente, porque lo negó 3 veces al Señor. En otras ocasiones hemos enseñado que lo negó en los 3 niveles del cual nosotros somos. Parece que Pedro fue restaurado. Yo creo que veamos Lucas 24:34. Lucas 24:34. Gracias. Hablando de, si no me equivoco, los que iban descendiendo, iban para Emaús, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. La otra cita bíblica es 1 Corintios 15:5. Significa que Dios posiblemente, según estos versículos, había tratado antes. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que el Señor trata primero a solas con nosotros, y si es necesario hacerlo público, lo va a hacer público, no por avergonzarnos, sino para restaurarnos delante de todos. ¿Comprendió eso? Porque el Señor nunca avergüenza, jamás. Él trata primero en lo íntimo. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces se cree de que Pedro fue primeramente abordado por el Señor personalmente. Pero como él, lamentablemente, delante de todos les dijo: ustedes son unos pellejos, entonces hoy te tengo que restaurar el pellejo delante de todos. Porque también él era pellejo. Y lamentablemente es un precio que en este caso Pedro tenía que pagar. Ahora él está siendo restaurado ante los demás. ¿Por qué? Porque esto es normal. Los demás lo juzgaban. Todos nos juzgan. Con nuestros pensamientos juzgamos. Con nuestra alma señalamos. Entonces el Señor tenía que restaurar a Pedro en el corazón de todos aquellos que lo habían juzgado. Ahora, como haya sido, lo importante que Pedro tuvo la oportunidad de ser restaurado. Fíjense que yo voy corriendo porque no quiero abusar del tiempo, no quiero echar a perder por razones de tiempo la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y por favor, así como usted ha estado, manténgase atento. ¿Por qué? Porque esto puede salvar su vida espiritual. Esto puede hacer que usted ya no siga, o ya no sigamos descendiendo, ya no sigamos deteriorándonos, porque también el precio va a ser aún mayor cuando nos toque ser restaurados. Las pérdidas van a ser menos si ponemos atención a esto y nos detenemos, porque lo que viene puede ser peor de lo que ya perdimos, o puede ser más vergonzoso de las vergüenzas que ya pasamos. ¿Me estoy dando a entender? Y le dije: Señor, por favor, ayúdame a tener dominio y cordura en el momento de enseñar. Que nadie piense que estoy haciéndolo con enojo o con indirectas. Señor, permíteme mantener el dominio, aún de no exaltarme. Yo se lo pedí al Señor. Entonces, aquí vemos que Pedro, como haya sido, tuvo la oportunidad de ser restaurado. Tuvo la oportunidad de ser devuelto a su posición de discípulo. ¡Qué privilegio! Pedro sabía que lo había perdido todo. Pedro posiblemente pensó que jamás iba a volver a ser tomado en cuenta por el Señor. Pedro posiblemente dijo: arruiné lo que Dios tenía para mí. Qué horrible es eso, hermano. Arruiné lo que Dios tenía para mí. Solo que esta vez, mejorado, maduro, experto. ¿En qué? El contexto de lo que lo llevó ahí. Cuidadoso, humilde,
manso, prudente, sabio, sumiso a la voz de su pastor y maestro. Sumiso a la voz de su Señor. Sumiso a la voz de su Salvador. Ahora, cuando Jesús cuestionó la lealtad de Pedro y anunció que le negaría 3 veces esa noche, tiene que ver con la disposición. 3 veces que lo iba a negar. Esa noche vemos que Pedro rechazó esa predicción. Mire qué tremendo, hermano. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos somos o hemos sido como Pedro? Que Dios nos ha anunciado y no hemos creído que nosotros somos capaces. En este caso, hermano, de no negarlo. ¿A cuántos Dios nos ha hablado y su palabra no hizo efecto en nosotros? Como decimos en muchas ocasiones, nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Cuántos somos como Pedro que rechazamos lo que la palabra nos está prediciendo? O lo que nos está anunciando. Y aparte de eso, afirmó 2 cosas más, Pedro, cuando el Señor le anunció. Y es que uno le dijo al Señor, y aquí es donde él lamentablemente cometió un error grave, que lo hizo públicamente y por lo tanto su restauración tenía que ser públicamente. Afirmó que aunque los demás se escandalizaran de Jesús, él nunca haría tal cosa. Eso fue lo primero que... Y segundo, ahora yo también me quiero preguntar, ¿cuántos somos como Pedro? Yo nunca haría tal cosa. Se nos ha olvidado. O sea, lo hicimos y se nos ha olvidado que una vez dijimos, yo nunca voy a hacer eso. Eso yo nunca lo voy a hacer. Él también dijo eso. Ahora, vemos que lamentablemente él rechazó la predicción y le aumentó 2 cosas. Que todos se escandalizarían. ¿Y qué es cosa? Todo aquello que los demás hacen o pueden hacer algún día. Es que es increíble cuando algún hermano ha fallado, hermano. Desde el momento que lo juzgamos es porque estamos diciendo, yo nunca haría eso. Nunca voy a hacer eso. Y yo quiero decirle algo, hermano. Eso me ha tocado a mí pagarlo con lágrimas. Se lo digo primeramente de mí para que usted me comprenda que se lo puedo decir a usted con la solvencia. Porque ya viví. Aquellos que yo he oído de la congregación o de hermanos en los cuales el Señor me ha permitido de alguna manera estar cerca de ellos, ya sea en otros ministerios o de los mismos nuestros, los he oído decir cosas de otros que después ellos están en una situación igual o peor a la que juzgaron. Y hace unos días en una enseñanza le dije a usted, no tengo el valor para decirles, ¿se recuerda lo que usted dijo de tal hermano? Hoy usted hizo lo mismo. ¿Se recuerda lo que usted dijo de aquella hermana que hizo aquello? Usted no solo hizo eso, hizo peor que ella. Tengamos cuidado. La cárcel es para todos. Y usted y yo no estamos exentos si quebrantamos algo. El hospital es para todos. Todos hemos pasado por el hospital. Le aseguro que si usted no ha pasado es porque no ha tenido quien lo lleve. Pero todos hemos pasado por un hospital. Yo tenía 21 años y yo me sentía tan bien antes del problema de mi espalda. 20 años tenía. 20 años. O 21, no me recuerdo. Me sentía tan bien, tan fuerte que yo dije, yo un quirófano, jamás en el mismo año iba entrando al quirófano. Nunca se me olvida las luces fuertes, blancas. Y yo iba para adentro. Y yo decía, esto es una pesadilla. No, era la verdad, la realidad.
Así que, hermano, tengamos mucho cuidado. Por lo menos el Señor nos ha anunciado que no debemos de hacerlo. Y también lo segundo de las dos cosas que les mencioné que él afirmó es que él estaría dispuesto a morir por Jesús si fuera necesario. Para los que anotan, está en Mateo 26, 33 al 35. Tal vez me lo ponen. Mire qué tremendo, hermano. Él dijo, hasta la muerte, si es necesario. Y lamentablemente, dice la Escritura, 26, 33 al 35. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos, y ahí estaban todos. Qué terrible, ¿verdad? Se escandalicen de ti. Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ninguno cumplió. Pero óigame, el Señor, ¿qué le está diciendo Pedro al Señor con eso? Pedro, antes de que el gallo cante, tú ya me has negado 3 veces. Y la respuesta de Pedro fue, aunque me sea, o sea, estás equivocado, Señor, tú no me conoces. Y por dentro, pues porque te conozco te lo estoy diciendo. Pero uno no lo reconoce. Mire, qué tremenda las madres. Va, hija, yo no quiero que te vaya a pasar lo mismo que a mí. A usted, que usted cree que soy tonta. No. Mire, los que somos padres, podemos ver en nuestros hijos lo nuestro en sus genes. No pueden escapar de eso. No pueden escapar de eso. Entonces, el Señor sabía, y Pedro todavía dice, Señor, conmigo te has equivocado. ¿Y quién es el maestro, Pedro? Es que mire, quiero decirle algo. No hay cosa más difícil cuando uno está formando discípulos, que los discípulos se crean que saben más que uno. Y uno le lleva 30 años de estudio bíblico. Lo que ellos están discutiendo a sus ojos, a su escaso conocimiento, así es. A su escaso conocimiento. Pero esa duda la tuve hace 30 años yo. Y para llegar a descubrir la realidad de todo eso, pasé 20 y pico de años para poder entender eso. Y él discute y se pone a pelear con uno de que ellos tienen la razón. Pedro se le olvidó quién era el Señor. Amén. Ahora, aquí viene lo precioso. Jesús invita a reafirmar su lealtad. 3 veces, porque 3 veces había negado su relación con Él. Ahora, ¿cuántas veces nosotros le hemos fallado? Las veces que sean. 3 veces me negaste. 3 veces tienes que confesar, reafirmar tu lealtad. Aquí el 3 es sumamente es figurativo. No es literal 3, así como 70 veces 7. Aquí encontramos que tantas veces nos restaurará que sea necesario. Ahora, lo importante aquí es que el Señor quiere saber la disposición que hay en Pedro. Si estás dispuesto, fíjese que esto es, aquí ya estoy terminando, ya prácticamente terminé. Pero este es el meollo, hermano. Porque yo decía, Señor, le ponemos al tema, le ponemos porque Él me está dando la palabra. Y yo por lo menos la estoy escribiendo. Señor, le ponemos disposición. O le ponemos buena disposición, no hallaba cómo hacer. Porque solo disposición a secas. ¿Me amas? Porque aquí era, ¿me amas? ¿Quieres reafirmar tu lealtad? Entonces te voy a restaurar. ¿Me amas? Ahora, para eso, Él tiene que contestar.
Y yo quiero que vayamos hoy al capítulo 21 y rapidito se lo voy a mencionar porque ya terminé. Capítulo 21 de Juan, versículo número 15, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo. El Señor le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? ¿Comprende? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que fileo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Vea hoy donde el Señor está buscando la disposición de Pedro y la nuestra. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me fileos? Oiga, hermano, el Señor le decía: ¿me ágape? ¿Me amas con amor incondicional? Señor, tú sabes que te fileo. Ve la disposición. Ya no dijo: yo te voy a amar más que estos. Yo voy a ser el mejor de todos. Señor, yo te voy a dar mi vida. Amor incondicional es dar hasta la vida por alguien. Entonces el Señor está diciendo: ¿me ágape, Pedro? Que es el anhelo mío. ¿Me ágapes? Señor, tú sabes que fileo. Vuelve la segunda vez: Pedro, ¿me ágape? Pedro, ¿me puedes amar como yo te amo a ti? Señor, yo te quiero. Es todo lo que tengo. No puedo amarte como tú amas. No puedo ser como tú quieres que sea. Porque fileo es amor filial, amor de amistad, amor de cariño, amor de relación, amor de estima. ¿Y a cuántos no estimamos? ¿Con cuántos no nos relacionamos? Tenemos buena amistad, nos dan un regalo, les damos un regalo, nos invitan, nos invitamos, pero fileo. Yo no te amo como fileo, yo te amo como ágape. Me ágape. Y Pedro ya no es el campeón. Pedro ya arruinó su vida. Pedro ya arruinó su ministerio. Pedro ya arruinó su relación con los demás. Porque los tuvo de menos. Les dijo cobardes. Les dijo inmerecedores de un maestro como este. Ingratos. ¿Entiende el por qué me amas? ¿Me puedes amar como yo te amo, Pedro? No, Señor, no puedo. Pedro contestó con lo único que tenía. Entonces, el meollo aquí es que en la tercera vez le dice: Pedro, ¿me fileos? Entonces Pedro se entristeció y dijo: cuando yo le dije que no lo iba a negar, lo negué. Y hoy le digo que yo fileo, y significa que ni fileo voy a poder cumplir. Tú no sabes todo. Significa que yo te digo que te quiero y quizás ni voy a poder quererte porque lo que he vivido me lo enseña hoy. Entonces, Señor, tú lo sabes todo. Entonces, apacienta
mis corderos. ¿Ya entendiste, Pedro? Eso es lo que quería. Ya entendiste. Significa que ya no eres el mismo. Porque ya no le dijo Fileo más que estos. Ya el que estos ya no aparece. Ya no aparece el más que estos. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que Fileo, hasta ahí. El más que estos ya quedó borrado. Ya quedó sepultado. La agonía de la muerte llegó a esa área. ¿Está comprendiendo? Ese es el mensaje de esta mañana. Bendito Dios. Gracias. Porque al igual que Pedro, estoy triste si me preguntas que si te quiero, Señor. Dice la Nueva Versión Internacional, a Pedro le dolió que por tercera vez le preguntara. Significa que Pedro estaba pensando, significa que ni siquiera quererte puedo. Pero le decía a Fileo porque era lo único que había en él, no había más. Y se entristeció. Esa es la disposición que el Señor esperaba en Pedro. Que se entristeciera. Porque ese es el principio de la restauración, entristecerse. El Señor ha venido a buscarte, Pedro. Se dirige a ti, Pedro, el que más necesita de Él. Te pregunta si lo puedes amar sin condiciones. ¿Puedes amarme autosacrificialmente? La tercera vez Pedro le dijo, tú lo sabes todo, Señor. Sabes que Fileo es para ser aficionado a preocuparse con afecto, estimar, encontrar placer en, sentir una atracción personal por alguien. Ese es Fileo. Pero el Señor le pedía algo más que eso. Pero Pedro había pasado por la escuela de la humildad, por la escuela del dolor, por la escuela de la tristeza. Y ahora él sabía que más de Fileo no podía dar. ¿Te has entristecido alguna vez porque le has fallado a tu Señor? Hay posibilidad de que seas restaurado. ¿Sabe usted que Pedro en sus epístolas ocupa 9 veces la palabra ágape, agapán, agapao? Señor, este día me está dando la oportunidad de volver a mi posición. Pedro no lo merecía, ni tampoco yo, Señor. Pero aquí estoy. Puedes aceptar a un hombre que hoy duda si hasta te puede Fileo.
porque yo te dije que te agapao y no pude cumplirlo. Aquí está mi vida, Señor, hecha una tristeza. Decepcionado de mí mismo, Señor. He menospreciado a otros y no soy mejor que ellos. ¿Puedes tú unir mis pedazos de la vida, Señor? Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver. Y lo que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Dígale, haz de mí. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Opera Jesús por tu espíritu. Opera Jesús por tu espíritu. Sí, Padre.